Hay silencios que, la verdad, gritan. Hoy nos vamos a meter de lleno en el corazón de una de las épocas más oscuras de la historia. Y ojo, no para juzgar desde la comodidad del presente, sino para intentar entender algo muy complejo. Cómo el resentimiento y una ideología casi mística pudieron, literalmente, devorar la lógica de toda una nación. Y aquí está la pregunta del millón, la que nos persigue a todos. ¿Cómo es posible? ¿Cómo la cuna de filósofos, de artistas, de algunos de los pensadores más grandes de Europa se pudo precipitar a un abismo de barbarie tan profundo? Es una contradicción brutal que tenemos que explorar. Para empezar a encontrar alguna respuesta, lo primero es mirar el colapso ideológico, esa sombra que se fue extendiendo sobre la razón mucho antes de que la primera bomba cayera sobre una ciudad. Es que esta imagen, la de Berlín en 1945, es mucho más que una derrota militar. Es la prueba física, la autopsia, por así decirlo, del fracaso más absoluto y espectacular que se pueda imaginar. No son solo edificios derruidos, es el cadáver de una idea. El primer acto de esta tragedia no fue político, no como lo entendemos normalmente. Fue algo más parecido a un movimiento espiritual, a una fe muy peligrosa que prometía la salvación a través del odio. A ver, el punto clave para entender todo esto es que tras la humillación del Tratado de Versalles, Alemania era una nación con el ego colectivo hecho añicos. En ese vacío, en esa herida, Hitler no ofreció un programa político, ofreció mitología. Apeló a algo muy humano, la necesidad de pertenecer, de tener un propósito, pero lo retorció completamente, ofreciendo una historia de redención no a través de la razón, sino a través de la sangre. Y esto, claro, llevó a un cambiazo total de los valores. Se reemplazó la fe de siempre por un culto al Estado, la cruz por la esvástica. La razón se tiró por la ventana para abrazar el puro instinto. La política, vamos, se transformó en una especie de iglesia de la sangre, una nueva y terrible religión laica. Y claro, toda religión necesita sus sacrificios. En esta nueva y perversa fe, el otro, el que era diferente, daba igual por qué, se convirtió en el chivo expiatorio perfecto. Su eliminación se vendió como un acto de purificación nacional, un paso imprescindible para restaurar una supuesta gloria aria. Pero toda esta patología interna, toda esta locura, no se iba a quedar en casa. Era inevitable. Pronto se desbordó al escenario mundial y se tradujo en una estrategia exterior que fue, simple y llanamente, un suicidio geopolítico en toda regla. Fíjense, el gran canciller de hierro, el mismísimo Bismarck, ya lo había advertido un siglo antes. Y aún así, Hitler, ciego por su propia ideología, fue y cometió precisamente el error que el fundador de la Alemania moderna siempre había temido. El camino que siguieron fue una secuencia de decisiones a cada cual más irracional. Al invadir la Unión Soviética, Alemania no solo desafió la geografía, que ya es decir, desafió la lógica más elemental de la guerra. Es que ninguna nación, por fuerte que sea, puede sostener una guerra de desgaste contra el mundo entero. Es imposible. ¿Y por qué cometieron estos errores tan de bulto? Pues muy sencillo, por pura soberbia. La arrogancia de creerse una raza superior cegó por completo a sus generales y a su líder. La estrategia militar dejó de basarse en la realidad y se convirtió en un delirio de búnker, una fantasía totalmente desconectada del mundo real. Y ese delirio, esa desconexión total con la realidad, solo podía acabar de una manera. Así que llegamos al acto final, el colapso absoluto. Un momento en la historia alemana que ellos mismos llaman la Stunde Null, o sea, la hora cero, 1945. El final no fue ningún ocaso de los dioses, no hubo ninguna batalla gloriosa ni nada por el estilo. Fue una carnicería industrial que terminó con el descubrimiento del Holocausto, que reveló hasta qué punto había llegado el colapso moral. El famoso Reich de los 1000 años apenas había durado 12. El concepto de hora cero es tremendo. Significa literalmente un reinicio absoluto, empezar desde la nada. Alemania se quedó sin gobierno, sin una economía que funcionara, ocupada por potencias extranjeras y, lo que es peor, con el alma completamente rota. Es que hay que pararse a pensarlo un momento. Siglos y siglos de construcción de un Estado, de una cultura, de una nación. Todo aniquilado, pulverizado, en solo 12 años de fanatismo. La velocidad de la destrucción es tan increíble como su totalidad. Un recordatorio de lo frágil que es la civilización. Con esto, Alemania tocó el fondo más profundo que se pueda imaginar. Pero es justo ahí, en medio de ese luto, de esas ruinas físicas y morales, donde empiezan a surgir las preguntas que de verdad importan. Y esto nos deja con una reflexión final flotando en el aire. ¿Es posible la redención después de un colapso moral absoluto? La historia de la Alemania de la posguerra es, en realidad, el largo y doloroso intento de responder a esa pregunta. Es el testimonio de cómo una nación intenta levantarse de sus propias cenizas, sabiendo que, para siempre, tendrá que cargar con el peso de su propia sombra.